Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva misión que estamos haciendo en directo desde el canal del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife. Pero esta vez no estamos para celebrar una actividad de Santa Cruz Comic, no vamos a desarrollar una actividad relacionada con el evento quizás de más proyección que hace la Fundación Cinemas Comics, sino que en esta ocasión, esta semana, llevamos celebrando las primeras jornadas de migración y cómic que se hacen en Canarias y en este caso Viñetas y Fronteras. Hoy hemos terminado con los eventos presenciales, vamos a continuar con los eventos virtuales hasta el próximo viernes y antes de dar paso al invitado que tenemos en la tarde de hoy, que es Javier de Isusi, tenemos simplemente que recordarles que esta actividad está patrocinada, además de estar organizada por la propia Fundación Cinemas Comic y por la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, está patrocinada por el Cabildo de Tenerife, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de su organismo autónomo de cultura y también colaboran con nosotros muchas otras instituciones como el TEA, o VITEN o FIFEDE e incluso el Instituto de Estudios Canarios, que es el escenario donde se han desarrollado todas esas actividades presenciales. Antes de darle paso, simplemente decir que Javier Disusi era una de las personas que nos hubiera gustado tener de forma presencial en estas jornadas. Lo intentamos hasta el último minuto, pero la agenda de final de año está siendo tan intensa que ha sido imposible y hemos tenido que sustituirlo por este encuentro virtual, que es igual de interesante, lo que pasa es que pierde ese factor de la presencialidad. Me imagino que las personas que están viéndonos ahora mismo en directo y los que nos verán en diferido una vez que termine esta charla que quedará en el Facebook del Salón del Cómic y también en el canal de YouTube, conocen a nuestro invitado de hoy. Simplemente recordar que es estudiante, ha estudiado arquitectura en las escuelas de San Sebastián y de Lisboa. Lo que pasa es que realmente su pasión ha sido contar historias a través de la narrativa en imágenes y es a lo que se lleva dedicando todos estos años. Ha ganado el Premio Nacional del Cómic del año 2020, ese galardón que es entregado por el Ministerio de Cultura, y hoy vamos a hablar de algunas de sus obras, también de ese premio, por supuesto, felicitarle, pero también de algunas de sus obras que tocan de cerca la situación que viven las personas migrantes. Javier, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, amigo? Una pena no tenerte aquí físicamente, pero bueno, lo hemos sustituido por este espacio virtual. Una pena no estar allí. Ya me gustaría estar ahí en Tenerife. Más que nos habías contado que tenías ganas de pasarte por la isla no solo para participar en las charlas, sino, oye, pues para disfrutar un poquito, ¿no? de todo lo que es las condiciones de Tenerife. Aunque hoy la verdad que está el día muy lluvioso, así que no sé si hasta qué punto lo hubiera disfrutado de la misma forma, ¿no? Nos ha cogido ahí medio mal tiempo. A mí la lluvia no me Bueno, asusta. Javier, sí, perdona. No, que la lluvia no me asusta, o sea que eso no habría sido problema. A Como mí, vuelve mi país, no te estás hecho ya eso es, eso es. a ese clima. Javier, estamos hablando de cómic e inmigración, era lo que iba a ir la charla de esta tarde, pero oye, hay que felicitarte por ese Premio Nacional del Cómic, que además es reconocimiento a toda una carrera. Pues nada, muchas gracias. Además estaba pensando mientras estabas hablando que curiosamente ese cómic por el que gané el premio nacional, ¿no? La Divina Comedia de Oscar Wilde, también tiene que ver con el tema de los exiliados y de los refugiados, ¿no? Porque Oscar Wilde, lo que yo cuento de esos 3 últimos años de su vida, era un exiliado. Se pasó esos 3 años como un exiliado. Claro, es un exilio, vamos a decir, confortable, ¿no? No es un exilio como el de otras personas, pero él se exilió. Él se fue de Inglaterra porque la situación, tal y como él estaba en Inglaterra, pues era tremendamente incómoda, ¿no? Entonces él vivió también ese asunto. Es un tema del exilio que ha salido en muchas de mis obras, ¿sí? Ujú. Es verdad que cuando te comentaba, Javier, cuando hablamos por teléfono las primeras veces para plantear esta charla, que cuando uno se enfrenta al tema por primera vez, parece que no existen tantas obras, pero luego se encuentra con muchísimos títulos que exploran eh, la situación de las personas migrantes desde puntos de vista completamente diferentes. Fíjate que no se me había ocurrido hablar del cómic con el que has ganado el Premio Nacional del Cómic en el año 2020 en estos términos, y es cierto que trata
esa realidad, como también lo tratas en otros títulos, lo iremos hablando a lo largo de la charla, como Juan sin tierra. Pero, yo por preguntar, porque nunca me voy a ver en estas, ¿no? ¿Qué supone ganar el Premio Nacional del Cómic? Me imagino que una alegría, ¿no? Bueno, como yo siempre digo, que es como el premio que uno siempre está deseando que le den, ¿no? Por lo menos en este país, vamos a decir. La labor del autor de cómics es una labor muy solitaria, es bueno, muy ingrata, ¿no? En el sentido de que si uno se dedica a esto es por vocación, ¿no? Entonces tiene una parte que es de goce puro, porque yo hago lo que me gusta y estoy encantado, pero tiene una otra parte que muchas veces te preguntas, ¿y esto ya le llega a alguien? ¿Y esto le sirve a alguien? ¿Esto sirve para algo? ¿A alguien le interesa? Entonces, este tipo de reconocimientos, ¿no? Como es el Premio Nacional, realmente yo lo viví como pues eso, un reconocimiento a una profesión a la que le estás dedicando, pues como de alguna manera tu vida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es una satisfacción, pues como inmensa, ¿no? Luego, aparte, tiene la contrapartida, vamos a decir, concreta, ¿no? Que en el momento en que te dan el premio nacional, tu obra se visibiliza mucho más. Gente que no te conocía de repente te conoce. El año pasado, por ejemplo, que fue el año todo este año que ha sido el que he sido el premiado, ¿no? Ahora ya es otro el premiado, ¿no? Pero estás como recibiendo muchas atenciones de gente que te llama, entonces, bueno, ha sido impresionante. Para mí ha sido, pues, no sé, una emoción. Sí. Imagino, además, hablamos de 2020, un año que es complicado, ya todos sabemos por qué, no hace falta que nos regodemos del fango, ¿no? Ha sido un año complicado. Me imagino, ha faltado ese contacto con lo que normalmente suelen tener los autores, los guionistas, los dibujantes, con los aficionados, y me imagino que ver que tu trabajo se reconoce dentro de un ambiente donde, oye, pues quizás se encuentra uno un poquito más, un poco más, no quería decir triste, pero sí quizá con esa falta de calor por parte del fandom, es de agradecer. Sí, y luego, aparte, personalmente, para mí fue un año muy complicado. Todo el tema, el año de la pandemia y todo esto, ¿sabéis? Se me sumaron otra serie de circunstancias familiares que hicieron el año muy complicado, ¿no? De hecho, o sea, cuando me dieron el premio se juntó todo eso y, bueno, yo es que el día que me le dieron el premio acabé llorando, o sea, de la emoción, ¿no? Porque es que es como muchas cosas que se te han ido acumulando y de repente, pues ocurre eso y bueno, y fue así. Luego es verdad lo que dices que es un año, todo este tiempo que nos ha faltado el contacto, ¿no? Con el público y yo aparte que no tengo redes sociales ni nada, ¿no? Cuando me encuentro con los lectores es en los certámenes, en las ferias, ¿no? Y eso me ha faltado totalmente, ¿no? Ha sido el año que se supone que me habrían llamado más para ir a salones y a ferias, es el año que no había ninguna feria, ningún salón, ¿no? Así que bueno. Queda ese sabor como un poco agridulce, ¿no? Sí, sí, Me sí, pero imagino, bueno, está Javier. bien, sí. Bueno, pero aún así, a disfrutarlo, aunque ahora llegue otro premio nacional, la verdad que es un reconocimiento que tienen muy pocas personas porque es un premio relativamente joven, así que felicidades y a disfrutarlo. Y además viene con un cómic que tardaste varios años en hacer, que no fue una obra que hicieras por encargo de un año, sino que fue una obra que te llevó su tiempo. Sí, fue una obra que se me ocurrió mientras estaba haciendo He visto ballenas, estaba dibujando He visto ballenas, y en ese momento leí el libro póstumo de Oscar Wilde, que es De Profundis, y mientras lo leía se me iba ocurriendo la historia. Y dije, uff, yo ya sé cuál es el próximo cómic que voy a hacer. Lo que pasa es que entre que se me fue ocurriendo la historia y que la pude dibujar pasaron un montón de años, porque me vinieron un par de encargos, uno de ellos fue el de Asylum, y entonces, pues me tuve que dedicar a otras cosas y llegó un momento que ya no aguantaba más. Le había dado ya tantas vueltas al guión, además de Oscar Wilde. Es verdad que cuando lo acabé, vamos a decir, el primer borrador de guión, que necesitaba trabajo todavía. Y entonces todo ese tiempo en el que yo estaba con otros encargos, iba puliendo el guión, ¿no? A mí me sirvió ese tiempo para ir puliéndolo, para ir buscando cositas que no estaba seguro, porque hay mucha documentación en ese cómic, ¿no? Entonces no paré de documentarme y cosas que había escrito de una manera, luego me di cuenta de que eran de otra.
Entonces, yo creo que eso luego también se nota en el proceso, ¿no? Todo ese tiempo de maduración que tiene el libro se nota mucho, yo creo. Y luego ya cuando me puse a dibujarlo ya tenía una necesidad de ponerme a ello. Recuerdo que dije, bueno, ya no voy a aceptar ningún encargo hasta que no acabe este libro, ¿no? Javier, están llegando ya algunos comentarios a través de la caja de comentarios de Facebook. Nos han llegado dos concretamente. Los leemos para ir recordando a las personas que nos están viendo que se puede comentar y si incluso se puede hacer preguntas que las iremos tratando a lo largo de la charla. Pedro Julio Pérez nos dice buenas a todos y Alex de la Fuente por aquí también saluda. Dice buena charla la de hoy. Saludos estreveístas, compañeros. No sé si has tenido la suerte de conocerlos. Alex de la Fuente, Javier es el responsable de un cómic que ha dado bastante que hablar últimamente, que se llama Inclusion Man, un cómic completamente inclusivo y la verdad que siempre está atento a todas las iniciativas que estamos llevando a cabo desde la Fundación. Javier, hablamos había una cosa que nos comentabas ahora y es cierto que bueno, que cuando ganas el Premio Nacional del Cómic, la obra premiada, también trata la figura del exiliado y es una cosa con la que tú has tenido también cierta relación durante tu vida personal porque después de terminar la carrera emprendes un viaje por Latinoamérica que de cierta manera te influye a crear la tetralogía de Juan Sin Tierra, que de alguna manera también, en este caso es la figura de un viajero, pero que también se enfrenta de manera distinta a las vicisitudes que pueden tener las personas migrantes. Y destaco de manera distinta porque no son las mismas condiciones ni tampoco los mismos problemas, me refiero a otro tipo de barreras a las que se encuentran las personas migrantes que tratas en otras obras como Asylum, que acabas de comentarla, o Transparente. Sí, bueno, tienen en común el tema vamos a decir, del viaje, que el viaje que es externo y es interno siempre, ¿no? Un viaje siempre se produce a nivel externo e interno. Pero claro, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, no tiene nada que ver el viaje de una persona que viaja pues, por motivos personales, pero que no se encuentra con el rechazo, vamos a decir, ¿no? De los lugares a los que intenta llegar. No tiene nada que ver con el que se tiene que huir de su lugar de origen forzosamente. No, esa persona no se quiere marchar, pero tiene que huir para salvar la vida. Y luego encima se encuentra con problemas en los lugares a los que llega, ¿no? Tienen en común algo, pero claro, son realidades que son profundamente distintas, ¿no? Yo cuando estuve viajando por Latinoamérica conocí las realidades de gente migrante pero claro, no tenía nada que ver con la mía. Yo era un privilegiado, yo podía ir pasando fronteras, yo podía ir un poco a donde quisiera, ¿no? Pero es más aquí donde me he encontrado ese tipo de realidades, ¿no? Es más aquí. Allí eran cosas un poco minoritarias, gente que estaba de paso. Es aquí donde realmente me he encontrado ese tipo de historias. ¿Te sirve ese viaje que haces, ese viaje personal, no solo para que influya de alguna manera en Juan Sin Tierra, sino para las obras posteriores que has hecho de personas migrantes? Bueno, ese viaje me ha servido para todo, en realidad. O sea, fue el viaje en el cual yo decidí que me quería dedicar a los cómics, ¿no? O sea, fue en ese momento. Pero en realidad cuando haces una obra vas tirando de todo tipo de experiencias. Yo creo que para mí, para el hecho de hacer cómics de gente migrante, ¿no? Es más importante el hecho de que yo mismo soy migrante. O sea, yo soy vasco y vivo en Extremadura. Entonces, por supuesto, no tiene nada que ver, estamos en el mismo estado, yo no tengo ningún problema por pasar de una comunidad autónoma a otra, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver el hecho de que yo me voy de mi lugar de origen, donde están todos mis amigos, mi familia, y me voy a un sitio en el que me tengo que rehacer la vida, ¿no? Y es un sitio diferente. Y eso me ha servido casi más de experiencia personal, ¿no? Pero de todos modos, bueno, repito, que mis vivencias personales ahí, como mucho, van a un nivel muy profundo, ¿no? No tiene nada que ver mis situaciones, en las que yo haya podido vivir a lo largo de mi vida, con lo que retrato en el cómic. Ahí, sobre todo, lo que hago es un ejercicio de meterme en la piel de gente que ha vivido a través de testimonios
que yo recabo, ¿no? de esas personas. Y entonces el ejercicio es un ejercicio de empatía, vamos a decir, y de meterte en la piel de esas personas, ¿no? En el caso de Asylum, pues de la mujer que pasa por una red de trata, de la mujer que está... Ahora. Perdón. De la mujer que está 11 años viajando por África para intentar llegar a Europa, ¿no? Del hombre que tiene que huir de Uganda porque su vida corre peligro por su orientación sexual, o de la mujer que en México tiene que huir por haber denunciado simplemente haber sacado a la luz los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces ahí sobre todo es eso, un ejercicio de empatía, y ahí sí que uno tiene que rebuscar dentro de sí mismo qué sentimientos reconoces, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú? Y eso, claro, hay un ejercicio como de intentar revivir de alguna manera, que es la única manera, yo creo, de luego poder transmitir algo, ¿no? O sea, realmente tú sentirlo, ¿no? Me pasó tanto con Asylum como con Transparentes, que leyendo los testimonios, porque los testimonios en los que me basé no son testimonios que yo entrevistara, ¿no? En ambos casos, tanto en Asylum como en Transparentes, bueno, para quien no lo sepa, de los que nos están escuchando, Asylum es un cómic que habla de distintos tipos de refugiados hoy en día, y Transparentes habla de los exilios colombianos, ¿no? Es una realidad muy compleja, la del exilio colombiano, y entonces son varias historias de gente exiliada colombiana. Entonces, para ambos libros me tuve que documentar y me pasaron la documentación adecuada a la gente que me había encargado esos cómics, ¿no? Entonces, en un caso era CEAR Euskadi, la Comisión de Ayuda al Refugiado, y en el otro caso era la Comisión de la Verdad de Colombia. Entonces, ellos mismos son quienes habían tenido esa tarea ingente y necesaria de recopilar los testimonios, recopilar las historias, porque no es fácil hacer eso, ¿no? No cualquiera coge y venga, voy a conseguir que una mujer nigeriana me cuente su vida. O sea, es muy difícil. Entonces necesitas tiempo, necesitas confianza. Y yo lo que tenía que hacer era un cómic, y no tenía tiempo para hacer todo eso. Y sin embargo, hay gente especializada que hace muy bien ese trabajo. Entonces a mí me pasaron esa documentación, y de ahí mi labor era convertir esos testimonios escritos en cómic, ¿no? Y en historias que emocionaran de alguna manera. A ver, si te parece, antes de hablar de estas dos obras, que creo que son las que están más relacionadas con Sí. este tema, nos hacen algunas preguntas por aquí relacionadas con tu viaje a Latinoamérica, que también te quiero preguntar, no sé si te parece responderlas, o a lo mejor ya estás cansado de responderlas, o que pueden ser excesivamente personales. Nos dice por aquí Juan Miguel, hay un comentario de Mafe Suárez, leemos primero estas preguntas y luego el de Mafe, nos saltamos un momento el orden para ajustarlo, ¿no? Un poco a la línea discursiva. Dice Juan Miguel González, buenas, es personal, pero ¿por qué fuiste a Sudamérica? ¿Trabajo de dibujante? Mira, no, está muy bien la pregunta. Pues mira, me encanta responder a esta pregunta, además, porque como ha dicho Lucas antes, yo estudié la carrera de arquitectura, pero durante todos los años de carrera yo sentía que eso que no era lo que a mí me llamaba, ¿no? Entonces tenía muy claro, o me lo fui aclarando durante todos mis años de carrera, porque me costó lo mío, que cuando acabar la carrera yo iba a hacer un viaje. Entonces me daba igual a dónde. De hecho, yo la idea que tenía era irme hacia la India y por ahí, ¿no? Y ocurrió una cosa totalmente casual, que a mi padre en ese momento le destinaron por trabajo, le destinaron a México, y entonces a los hijos nos pagaban un viaje para ir a ver a los padres, ¿no? Un viaje al año nos lo pagaba la empresa. Entonces, pues fuimos ahí a México. Y además yo colaboraba desde hacía años con una ONG, una pequeñísima ONG vasca, que colaboraba con el Movimiento Nacional de Niños y Niñas de la Calle de Brasil. Entonces, había unos proyectos en la ciudad de Fortaleza que apoyábamos, y hacía falta que alguien fuera a supervisarlos. Entonces yo dije, bueno, pues yo que tengo tiempo, me voy a México, y de México me voy a Brasil, me voy por tierra, ¿no? En vez de ir en avión de México a Brasil, pues me voy por tierra. Y ese fue mi viaje, me fue así. La cosa es que fui sin billete de vuelta, no sabía cuándo iba a volver. Entonces, lo que inicialmente tenía unas etapas muy claras,
y con unas condiciones muy claras. Una era ir a ver a mis padres y la otra era ir a supervisar unos proyectos en Fortaleza. Pues se convirtió en un viaje, ¿no? Se convirtió en un viaje totalmente pues a la buena de Dios, porque iba con un mapa que me encontré ya no me acuerdo en qué ciudad, y nada, pues iba un poco a la buena de Dios, la verdad. Así fue el viaje. Al final, en vez de llegar a Fortaleza, llegué hasta Buenos Aires y luego ya subí hasta Fortaleza, ¿no? Entonces, bueno, en ese viaje todo cambió para mí. O sea, fue aclararme y de darme cuenta de que no quería seguir con el tema de la arquitectura y que yo necesitaba intentar lo de los cómics, porque era algo que había hecho desde pequeño, pero que no me había atrevido a decirme a mí mismo, voy a intentar vivir de hacer cómics, ¿no? Y así fue. Y a la vuelta volví, una vez que volví, que también volví condicionado porque se casaba mi hermana y entonces tenía que ir a la boda de mi hermana. O sea, que fue todo realmente muy condicionado. No quedaba otra. Sí, era así, ¿no? Pero cuando volví, para mí el viaje realmente ya se había acabado porque yo ya había encontrado lo que quería y entonces volví como con muchas ganas de volver y de ponerme a dibujar y a hacer historias. Me imagino que esa experiencia vital también ayuda. Pues lo has comentado ya, pero que me imagino que quizás ese es lo que falta en el aspecto creativo, ¿no? Vivir, sobre todo en ocasiones pasa con los autores más jóvenes que esa falta de experiencia vital, ¿no? Y no es una cosa peyorativa, sino una cosa que se va adquiriendo con los años. A todos nos pasa, en todos los ámbitos profesionales, se nota en la madurez de las historias. Y me Pues imagino fíjate que yo eso también lo pensaba. O sea, que era como, de hecho, antes de yo tomar la decisión de hacer cómics, cuando a veces fantaseaba con eso, decía, ya, pero ¿qué voy a contar yo? ¿Qué voy a contar, no? Si primero tendré que vivir. claro. Entonces, para mí sí que había algo de eso, de que necesitaba saber qué quería contar, ¿no? Necesitaba un poco tener experiencias, vivir algo que no digo que tenga que ser es el camino, ¿eh? Hay gente que realmente siendo muy jóvenes pues hablan de sus vivencias, las que sean, y lo hacen de una manera maravillosa, ¿eh? Yo hablo de mi experiencia personal, que sí que sentía un poco eso, que antes tenía que vivir algo, tenía que vivir algo más antes de ponerme a contar cosas. Javier nos pregunta por aquí, ya creo que con este tema pues ya cerramos esta etapa del viaje, ¿no? Alex de la Fuente, precisamente uno de los creadores, el impulsor y la persona que está detrás de Inclusion Man, como decíamos antes, Mm. ya nos has dicho que estudiaste arquitectura, pero pregunta, ¿a qué te dedicabas antes del cómic? ¿Cuál fue concretamente la experiencia que te llevó a dedicarte a ello en ese viaje por Latinoamérica? Un poco ya nos has contestado a esto, pero no sé si antes del viaje habías ejercido profesionalmente o ya cuando volviste te dedicaste única y exclusivamente a dibujar cómics. Yo había hecho cómics de una manera totalmente amateur, o sea, y sin publicar. O sea, había hecho ya digo, desde pequeño, había hecho historietas, ¿no? Pero que no, vamos, que no iban a ningún sitio, se quedaban en casa, se quedaban con mis amigos, hacíamos, recuerdo, con amigos de la escuela de arquitectura, teníamos ahí, pues nos pasábamos cómics que hacíamos en clase, ¿no? O sea, en ese plan. Yo siempre hice cómics, pero nunca di el paso a publicar. Entonces, las experiencias profesionales que tuve del viaje, vamos a decir, fueron de arquitecto. Yo trabajé como arquitecto, y hice algún cómic, pero ya digo, es que no se publicaron, ni siquiera me presenté a concursos, y eso fue después del viaje, fue cuando empecé ya, como dejé la arquitectura a un lado y me focalicé en eso, ¿no? En los cómics. Entonces, pues sí, me presenté a concursos, me presenté a proyectos editoriales y tal. Pero sí, fue de 0 a 100. Dice por aquí Alex que muchas gracias por el feedback, Javier. Bueno, pues gracias a ti, Alex, por estar ahí y animamos a todas las personas que quieran preguntar. Mafe Suárez, por cierto, que la habíamos dejado un poco hacia el final, disculpa, dice que ahora que hablan del Premio Nacional, hablamos hace un momento, dice que adoró la Divina Comedia de Oscar Wilde, dice que recuerda todavía cuando se enteró de que te dieron el premio, Javier,
que le hizo, que le hace justicia, es una obra que le hace justicia a semejante personaje y que le hizo, le hizo muy feliz que te dieran el premio y que muchísimas gracias por crear el cómic. Muchas gracias a ti. Muchas Muy gracias. Hablamos Y del un feedback, saludo oye, lo para estamos Alex. teniendo, ¿eh? ¿Perdona? Que hablamos del feedback de los aficionados, de los seguidores y lo estamos teniendo la tarde de hoy, ¿eh? Sí, sí. Y sí, que quería mandar un saludo a Alex desde aquí, ya que está por ahí. Muy bien. Javier, pues bueno, pasamos a esas 2 horas de las que estábamos hablando, ese viaje vital que haces en ese periplo por Latinoamérica, ese viaje sin... Me gusta mucho el concepto de ese viaje sin vuelta, ¿no? Que hiciste en aquel momento, que es casi que poético, sin billete de vuelta. ¿Te ayuda? ¿Hasta qué punto te ayuda a preparar lo que has hecho después? Estás haciendo dando unas pequeñas pinceladas, pero ¿hasta qué punto te sirve para documentarte en en los cómics que tienen que ver con migración que has hecho después? El viaje, dices. Sí, el viaje, sí. Pues es que me ha ayudado todo, porque casualmente yo luego he vuelto mucho a Sudamérica, a Latinoamérica, he vuelto mucho con los cómics, ¿no? Entonces me ha ayudado todo, porque el conocer la realidad de esos países hasta me ha ayudado a retratar algunos lugares en los que no he estado, pero que ves en fotos en Google y así y dices, esto se parece mucho a lugares por donde yo he estado, ¿no? Entonces, hay algo de los aromas, de las sensaciones que te producen esos lugares que, que los reconozco, ¿no? Entonces, bueno, algo se tiene que notar en el dibujo, sin duda, porque el haber estado ahí, ¿no? Saber un poco cómo funcionan, cómo son las calles, cómo vibran, ¿no? Yo creo que eso algo se tiene que transmitir. A mí, desde luego, por lo menos como creador, perdón, me ayuda mucho. Siento que como que me puedo viajar, aunque sea mentalmente, a esos lugares, ¿no? Desde el punto de vista humano también son historias complejas, son historias difíciles. De dónde bebes? ¿Cuáles son las fuentes para construir estas dos historias? Si quieres empezamos hablando de Asylum y después de Vale. Transparente. Vale, pues mira, Asylum está estructurada como... Son 5 historias, ¿no? Entonces hay una que es principal, que arranca al principio del libro y lleva hasta el final, ¿no? Que es la historia de Marina, que es una mujer que vive la guerra civil y entonces va sufriendo distintos exilios, ¿no? A lo largo del viaje va pasando desde el pueblo de su madre, que es Ochandiano, va a Irún, de Irún tiene que pasar la frontera a Francia, de Francia tiene que ir a Barcelona, de Barcelona vuelve a Francia, pasa en un campo de concentración y de ahí a Venezuela, ¿no? Y luego de Venezuela, finalmente, muchos años después, vuelve, ¿no? Esa es la historia como central. Y en torno a esa historia van apareciendo las historias de las otras personas, que esas ya son actuales, que son las que he comentado antes, ¿no? La mujer nigeriana, la de Congo, la de México y el chico de Uganda. La historia principal, la de Marina, para hacerla me basé en la historia de la abuela de una amiga mía. Hasta le llamé igual porque esta amiga le llamaba a su abuela, llamaba Machi, y entonces yo le llamo también a Machi, a la abuela a Marina, ¿no? Y mezclé un poco la historia de esta mujer con la historia de mi propia abuela, que pasó la guerra civil en Barcelona, porque le pilló en Barcelona y tuvo que vivir allí, allí la pasó la guerra, ¿no? Mi abuela era de Bilbao, vamos, pero tenía unas familias en Barcelona, le pilló ahí la guerra y ahí la pasó. Entonces mezclé un poco ambas historias y luego ya como que le fui pegando ya documentaciones cosas que fui encontrando que me parecía muy importante, ¿no? Por ejemplo, ninguna de las dos, ni mi abuela ni la abuela de esta amiga, vivieron lo de los campos de concentración en Francia, ¿no? Ajá. Pero me parecía una historia que había que contar, que era fundamental contarla, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso de documentación que unas historias me iban llevando a otras, era como que ibas tirando de un hilo y te van llevando, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que cuento que me la fui encontrando fue en Venezuela, cuando estaba en Venezuela, el exilio vasco en Venezuela, hicieron una cosa que era muy alucinante, que hicieron una radio que emitían desde Venezuela hasta el País Vasco, ¿no?
y era una radio pues como una radio libre en época de Franco, imagínate, y eso fue una cosa muy loca que también me gustó poner, ¿no? Pero son cosas que las fui descubriendo porque a medida que vas como eso, interesándote por un tema, como que unos temas te van llevando a otros, ¿no? Vas encontrando... Y eso mismo me pasó también con las otras 4 historias, las otras que ahí sobre todo es un poco lo que decía, que lo saqué de material que me pasaron desde CEAR, Euskadi, y también lo fui ampliando con eso, con historias que iba leyendo. Por ejemplo, el caso de Imelda, la mujer mexicana que da a conocer los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, esa historia es tal cual, de una mujer que vivió exactamente eso. Ahí casi no cambié nada, ¿no? Fue tal cual su testimonio. Pero sin embargo, la historia de Chris, que es el chico de Uganda que tiene que huir del país por su orientación sexual, esa historia, sin embargo, al revés, sí estaba basada en unos pocos testimonios, pero sobre todo fue documentación que fui recabando sobre el tema de la homosexualidad en Uganda, cómo se vive, un documental maravilloso que se llama Call Me Kuchu, Llámame Kuchu, que es, para cualquiera que estéis interesados, es una maravilla de documental. Y de ahí saqué, por ejemplo, muchos datos que luego me sirvieron para componer esa historia, ¿no? Ahí fueron saliendo de distintos lugares, sobre todo del material que me dio la propia CEAR, y en el caso de Transparente, sobre todo el material que me dio la Comisión de la Verdad, pero luego lo vas adornando de cosas que te vas encontrando, ¿no? Y muchas cosas que se dan como mágicas incluso, ¿no? Hay cosas que se dan en ese proceso que son muy mágicas bueno, que podría enumerarlas, pero no sé si nos vamos de tiempo. Hay una cosa curiosa que comenta, salió en unas charlas virtuales que mantuvimos a principios de semana y me imagino que viene también en esas cosas que va descubriendo y también un poco las revelaciones que uno va teniendo a medida que va investigando sobre estos temas. Eh, Surgió un debate en la charla que tuvimos el lunes con Mónica Salomones sobre que cuando los españoles habíamos tenido que emigrar en determinadas épocas del año no se nos había tratado como se trata a las personas migrantes que llegan a día de hoy en España, ¿no? Y hablamos de que existe cierto romanticismo con respecto a los exiliados durante la Guerra Civil Española, dentro en ese contexto en concreto, porque habla precisamente de los campos de concentración que había en Francia, ¿no? Y es una realidad a la que se enfrentaron muchísimas personas de España, que luego es verdad que ayudaron a liberar Francia cuando entraron los aliados, pero que no tuvieron una vida de vino y rosas precisamente. No, para nada. O sea, ahí es que viendo la situación que vivieron los españoles que tuvieron que emigrar en la guerra civil, ahí es muy interesante ver cómo son recibidos en unos lugares o en otros, ¿no? O sea, la reacción de Francia se las trae, o sea, es muy parecida a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, los campos de Lesbos, o sea, es muy parecida. Entonces, cuando lo ves con tiempo dices, y te escandalizas de lo que hicieron los franceses con los refugiados españoles que huían con una mano delante y otra detrás y los meten en campos de concentración a que se mueran, porque es que fue un poco así, de primeras, es que no tenían ninguna condición. Les metían en playas que no tenían ni barracones, nada, no tenían nada de nada, ¿no? No tenían ni agua. O sea, sacaban agua salada excavando, ¿no? Entonces, la situación que se está dando en Lesbos, en el campo de Moria, ¿no? Es tremendamente parecida. Conozco a una mujer que estuvo allí y ella era de Médicos Sin Fronteras y decía, yo he estado en el Congo, he estado en un montón de países y no he visto en ningún sitio el grado, o sea, de degradación que he visto en Moria, ¿no? O sea, es tremendo lo que estamos haciendo en Europa hoy en día. Bueno, esto es un inciso, pero que necesario, ¿no? Porque hay que recordar lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. Pero viendo la situación de los refugiados de la guerra civil, los que fueron a Rusia tampoco lo tuvieron nada fácil. O sea, y hubo algunos países que se portaron mejor o se portaron peor. Los mexicanos se portaron increíblemente bien. O sea, México fue un país que
lees las cosas que hizo el cónsul de México en Francia y es que se te ponen los pelos de punta. Ese hombre cómo se desvivió por motivos humanitarios, por coger a gente que estaba huyendo del fascismo y darles un lugar para que pudieran ir, ¿no? Porque es que Francia no se lo daba. Entonces, lo que pasa es que luego Francia maquilló su historia, ¿no? Francia maquilló su historia como si hubieran sido todos de la resistencia, pero no, la realidad es que en esos momentos, sin entrar a juzgarlos, que cada época tiene sus historias, pero la realidad es que en la mayoría fueron colaboracionistas con los nazis, ¿no? Entonces, claro, los nazis eran enemigos de los republicanos españoles, eran los que habían ayudado a masacrar a los republicanos. Entonces, bueno, pues es tremenda la historia de los refugiados españoles en la guerra civil. Hay algunas historias más positivas y más románticas, como decías, pero hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento ahí, ¿no? Y ahí tenemos la muerte de Antonio Machado, que muere en Francia, ¿no? Y ahí está enterrado en Collioure. Por supuesto, no hacíamos el comentario para querer justificar lo que pasa ahora, sino básicamente reflexionar en que las condiciones no han cambiado demasiado, ¿no? No, claro. Las personas que emigran se encuentran con los mismos problemas, que es lo que es realmente triste, porque a pesar de que se supone que hemos avanzado muchísimo, siguen persistiendo los mismos problemas. Sí, y de hecho el cómic de Asylum, ese era el motivo que impulsaba ese cómic, ¿no? Porque formaba parte de un proyecto que se llamaba Memorias Compartidas y que venía a decir eso. O sea, la realidad del exilio hoy en día es la misma que hace 70 años, que hace 50, que hace 100, y es la misma para cualquier tipo de refugiado que venga de la situación de la que venga. Es muy parecida, pasa por las mismas etapas y la sensación interna va a ser siempre la misma, la del desarraigo, de tener que abandonar tu vida, todos tus lugares conocidos, tu familia, tu casa, todo, ¿no? Y tener que hacerte una nueva vida en otro sitio. Y como se decía alguno cuando dice el libro de Transparentes, como decía en algún testimonio, no rehaces tu vida a partir de los pedazos del anterior, sino a partir de las cenizas. Es que ni siquiera tienes pedazos, lo que te quedan son cenizas. O sea, es como si, ¿qué haces con unas cenizas? Es polvo, ¿no? Hasta tal nivel de destrucción se llega, ¿no? Entonces, eso era un poco el motivo de hacer ese cómic, ¿no? Intentar como despertar la empatía de haber cuidado, que esto que están viviendo estas personas, que a veces bueno, en general no les hacemos ningún caso, ¿no? Y dejamos que se mueran en el mar y como sea, ¿no? Que los retengan otros países, pero que no llegan a nuestras fronteras. Esa historia la hemos vivido nosotros hace muy poco, ¿no? Y a lo mejor, vete a saber, dentro de no demasiado, si nos toca vivir algo parecido. Es que no se sabe, la vida da muchas vueltas, ¿no? Exacto, muchísimas. Hay una cosa con respecto a Asylum, que estábamos hablando de él. No sé si tú haces mucho seguimiento de tu obra, Javier. Me decías que estabas desconectado de las redes sociales, es verdad. Habíamos encontrado problemas estos días para etiquetarte en las publicaciones. No sabemos si es que estábamos siendo torpes o que realmente no tenías perfiles. Pero documentándonos para esta entrevista, descubrimos que en una revista de estudios, la revista Estudios Vascos, dedica un artículo en su número 42 en el año 2019 precisamente a Silu. El artículo lo firma Iker Saitua, que es de la Universidad del País Vasco, lo tengo por aquí abierto el documento, y lo titula así: una propuesta didáctica para la enseñanza de la guerra civil en el País Vasco a través de la novela gráfica. Propone tu trabajo como obra, cosa que yo creo que, no sé, también es porque pertenezco al mundo académico, perdón el apunte personal, pero este tipo de trabajos me hacen especial ilusión, a mí como autor me harían especial ilusión, pero además habla de no solo el reconocimiento de que te analicen académicamente y que sirva para que este cómic se lleve al aula e intentar enseñar una realidad, la intrahistoria quizá de lo que fue la guerra civil dentro de determinadas situaciones en el País Vasco, como señala el propio título del artículo,
sino además que vuelve a demostrar que el cómic es una herramienta didáctica que sirve para que aprendamos de quizá un tema tan importante y que requiere mucha reflexión, estudio y también cercanía como es la migración. Claro, es que yo creo que el cómic es un medio ideal, ¿no? Porque es muy ágil. eh, le pasa un poco lo que le pasa al cine, ¿no? O sea, tú si ves una película que te llega un poco al corazón, hace mucho más eso que todos los documentales que puedes hacernos, o sea, a nivel divulgativo, quiero decir, ¿eh? A nivel de llegar como a gente diversa. Entonces, el cómic en ese sentido funciona un poco igual, pero solo que es mucho más barato, mucho más fácil de hacer que una película, ¿no? Y entonces, a mí me parece que efectivamente es un medio ideal para trabajar en los institutos. O sea, el cómic Asylum, de hecho, se ha trabajado mucho y se está trabajando en institutos porque trata muchos temas que son de actualidad y que es necesario detenerse, ¿no? Un poco en ellos y trabajarlos, investigarlos. Y a mí me parece que eso, que el cómic, al ser un medio que utiliza la imagen, vivimos una sociedad de la imagen, que es tan ágil de lectura, vivimos una sociedad muy rápida, es un medio que está especialmente adaptado a nuestra sociedad. O sea, es un medio que tiene como todos los ingredientes para calar en el público, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que eso forma parte también del auge que está teniendo en los últimos años, está subiendo, ¿no? Está subiendo, el otro día me comentaba una librera que en todas las librerías generalistas, no las de cómic, evidentemente, lo que voy a decir, en las generalistas, el sector que más está creciendo en ventas es el del cómic, ¿no? O sea, se está produciendo una ampliación del arco de gente que se acerca al mundo del cómic, como que ha pasado, está venciendo poco a poco el gueto en el que estaba hace unos años y poco a poco se va abriendo un poco más, se va abriendo un poco más, ¿no? Y a eso contribuye también que es que se hacen ahora mismo todo tipo de historias que interesan, ¿no? O sea, de historias que tocan, bueno, pues como son estos cómics, ¿no? De Asylum y Transparentes, bueno, casi todos mis cómics salen de lo que es el, los géneros clásicos que se atribuían al cómic, ¿no? Las aventuras o más cosas infantiles, ciencia ficción. Bueno, pues ahora ya se toca cualquier cosa, ¿no? Muy bien. Sí, además sirve para trasladarlo perfectamente a diversas disciplinas, que es lo interesante. Y es una alegría para los aficionados que haya crecido el consumo. Habrá que estudiar las razones de por qué ha sucedido. Pero también yo creo que en parte se debe, Javier, esto una reflexión completamente personal, a que muchos de los frikis, y perdón la expresión, que nos hemos ido criando con los cómics, luego nos hemos convertido en profesores y no podemos evitar llevarlo al aula y compartirlo con personas que son neófitas o que son completamente ajenas al mundo del cómic, y ahí se van despertando pasiones y se va entrando algún gusanillo también. Sí, sin duda. Además, me he encontrado muchos profesores, como dices, frikis, ¿no? Que han amado el cómic desde pequeños y que lo utilizan en sus clases, sí. Sí, sí, me he encontrado unos cuantos, sí. Oye, nos siguen llegando por aquí algunos comentarios. Alex de la Fuente dice que ya se comentaba, como habíamos dicho en la charla del otro día, la cuestión de Francia, que lo investigará. Me alegro que sirva para este tipo de cuestiones, estas charlas, para incitar a la gente a que siga descubriendo cosas nuevas. Juan Miguel González dice, buena charla, estoy aprendiendo más que viendo un documental de la 2. Bueno, me alegro, no sé si siguen poniendo esos documentales de la 2, pero me alegro que esté siendo así. Y Pedro Julio nos lanza una pregunta interesante, dice... Javier, ¿por qué crees que la gran mayoría de las historias que tratan sobre la migración en el cómic se centran en la visión política actual o de hace pocas décadas, y hay tan pocas obras sobre la migración en siglos pasados? El fenómeno de la inmigración y la inmigración ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. La verdad que no se me ocurre un título que hable de estos movimientos de personas, que hable de siglos anteriores. Quizá alguno, bueno, no, de la Segunda Guerra Mundial, pero es en ese periodo reciente el que habla Pedro. Bueno, lo que pasa es que muchas veces las historias de migraciones pasadas, que muchas veces se disfrazan, o son historias de colonialismo, ¿no? Por ejemplo, o sea, los westerns eran historias de migrantes
que lo que pasa es que, bueno, se cargaban a los Sí. que vivían ahí, ¿no? A los indios. Entonces, ahí lo que pasaba era que eran invasores, ¿no? Pero eran migrantes también, o muchas de las... de toda la conquista de América, vamos a decir también, por parte de España, tiene una parte, ¿no?, de los conquistadores, precisamente, también tiene una parte que son migrantes. Y entonces, no sé, creo que esta realidad, ¿no?, de las migraciones, efectivamente es un tema que se ha producido a lo largo de toda la humanidad. Todos somos migrantes, todos somos refugiados, o si no lo somos, lo han sido nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, o sea, todos, ¿no? No nos liberamos nadie. Pero es cierto que es una problemática que va a más y va a ir a más. Eso nos lo decían, cuando estaba haciendo Asylum, me lo decía la gente de CEAR, ¿no? Decía, esto va a ir a más, o sea, no estamos viviendo cada año el pico de refugiados que hay. Y el año pasado se superó y este año se ha superado. No sé si la tendencia ha seguido así subiendo o se ha estancado o qué, pero va a ir a más. O sea, eso lo dice todo el mundo, ¿no? O sea, los conflictos que se nos avecinan, que tenemos por delante, van a provocar migraciones. Y no tenemos bien resuelto este tema, porque estamos queriendo ponerle puertas, ¿no?, en el caso de Europa, en el caso de América, poner muros, ¿no? Y bueno, pues esto evidentemente no es una solución al problema. Y ya veremos. Entonces es un tema que nos toca tan de cerca y nos toca tan de presente y de futuro que me parece muy bien que se hagan todas las obras necesarias, ¿no? Ayer empecé a ver la serie esta de Colapso, una serie francesa. La empecé solamente, ¿eh? No creo que la siga porque es demasiado catastrofista y no sé si voy a ser capaz de aguantarla. Pero es que ahí tocan una serie de temas que nos van a tocar dentro de muy poco, ¿no? Sí. Entonces, más nos vale que nos preparemos como sociedad a responder, a saber cómo queremos responder, de qué manera queremos responder, con el discurso de vamos a cerrar las fronteras o con el discurso de vamos a ver cómo arreglamos esto entre todos, no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, sí, a mí no me extraña que sea un tema que se aborde sobre todo en los últimos años, porque ya digo que en los anteriores ha habido siempre migraciones, pero muchas veces han estado, bueno, hay diásporas también como la judía, ¿no? O sea, diásporas que también han sido tratadas y no sé, joder, la verdad es que es un tema muy interesante esto que está planteando este compañero. No, la verdad que Pedro suele ser asiduo a estas charlas y siempre hace preguntas de este tipo que nos dejan a todos con pensar, nos quita un poquito de sueño por la noche pensando cuál podría haber sido la posible respuesta. Hablas de Colapso, también me acuerdo de una serie que nos planteaba estos problemas hace unos años en HBO, Years and Years, creo que se llamaba, otra serie que si uno padece de ansiedad, mejor no echarle un ojo porque al cuarto capítulo está absolutamente horrorizado. Y Colapso va en la misma línea, así que simplemente anotar que verla con tranquilidad y con ansiolíticos antes, porque es posible que más de uno se le quite el sueño cuando termine de verla. Javier, nos estamos acercando al final de la charla, estamos ya en la recta final. Hablábamos también hemos comentado sobre Asylum, una obra que trata la migración desde un punto de vista concreto, pero luego te vas a las antípodas casi del mundo para contarnos el drama que se vive en Transparente. Bueno, no me voy a las antípodas, me voy. Transparentes es una historia que son ocho historias interrelacionadas entre ellas, pero que suceden en muchos países, ¿no? Sí, bueno, en las antípodas puede ser por eso, porque sucede en Estados Unidos, en Sí. Chile, en Ecuador, en España, en Francia, en Suiza, ¿no? Suceden ahí en muchos países. Y bueno, eso es porque el exilio colombiano, cuando me lo encarga la Comisión de la Verdad de Colombia está haciendo un trabajo ímprobo de recopilar testimonios de lo que ha ocurrido en Colombia, ¿no?, durante 70 años de conflicto, y hay una parte de la comisión que se encarga del tema del exilio, ¿no? Esto es algo que nunca ninguna Comisión de la Verdad lo ha hecho antes, la primera que lo hace, tratar el exilio, ¿no?
Y entonces también querían hacer un cómic, por lo que comentábamos antes, por la capacidad que tiene de llegar al público, de emocionar, la capacidad un poco didáctica también, aunque no es un cómic didáctico, pero bueno. Pero sí, pues, en la medida en la que tú te involucras y conoces una historia, ya eso ya es suficientemente didáctico, ¿no? Y es un exilio tremendamente diverso, el colombiano. Es de gente totalmente dispar, no se limita a un grupo social concreto ni a una etnia concreta, sino que abarca a todo tipo de estratos sociales, de profesiones, de lugares del país. Los exilios se han producido a 20 países distintos. Hay como diáspora colombiana en 20 países diferentes. Hablamos de refugiados, no de migrantes, no de migrantes, ¿no? Que bueno, ese también es otro debate, ¿no? Pero no nos da tiempo de entrar en él. Y hay un poco el gran reto de ese cómic era eso, poder mostrar con una única historia la enorme diversidad que tiene este exilio, ¿no? Y bueno, pues el drama también, intentando hacer una obra que no tengas que tomarla con ansiolíticos, como decías, ¿no? Con estas que, bueno, yo Years and Years la disfruté muchísimo, la verdad. Pero eso, hay que tener como un equilibrio entre, vamos a contar una historia con la dureza que tiene, pero también vamos a contarla de manera, como son las historias, en realidad, que las historias humanas tienen partes duras, pero también tienen humor, también tienen... Entonces, sin esconder el drama, vamos a hacer una historia que la puedas disfrutar, ¿no? Mientras la lees, que eso es un poco la clave, yo creo que para poder llegar también a la gente, ¿no? O sea, que poder las dos cosas, ¿no? Sin quitar ni un ápice de drama, pero vamos a hacer una historia que la disfrutes leyendo. A ver, nos ponemos en el punto de vista del espectador, del lector, pero como autor, ¿cómo consigues separarte de estos aspectos y de alguna manera evitar que te contagie al estado de ánimo o a tu vida en general, cuando estás viendo tantas miserias de cerca, cuando estás intentando contar, aunque no sea desde un punto de vista amarillista, pero estás recibiendo esa información que muchas veces es difícil de encajar? Bueno, pero yo también, en mis obras siempre me centro también bastante en la parte luminosa. O sea, entonces a mí eso es un poco lo que me salva también, ¿no? Creo que le salva al lector y me salva a mí como creador. No solamente contar la parte oscura de algunas historias, sino también la parte luminosa, que siempre, a mí contar una historia simplemente del horror, es como que si solo cuentas el horror, me parece que te desmoraliza, te inmoviliza, no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, un poco para que la historia pueda germinar de alguna manera en algo, tiene que ser más completa, no solamente la parte negativa, porque es que la realidad no es nunca o casi nunca así, ¿no? Y hay un punto también de querer ver la parte positiva, ¿no? Entonces, a lo mejor si en la realidad hay mucha negrura y un poquito de blanco, en la historia que yo voy a contar vamos a darle más espacio a lo blanco, vamos a quedarnos también con esa parte, que no quiere decir rebajar a lo otro, pero sí que está, y vamos a poner también el foco ahí, porque eso también, o sea, si solo ves lo luminoso, te quedas en una historia pastelona, ¿no? O sea, que no, eso tampoco, pero si te quedas solamente en lo oscuro, te quedas en algo que igual no pasas de la 10ª página, ¿no? Entonces, ahí en el equilibrio, para mí está el que pueda entrar un poco el goce de la lectura y también el goce de la creación. El que yo pueda hacer eso con ganas y pueda hacerlo disfrutando, tiene que ver dónde estoy poniendo el punto de vista, ¿no? Dónde me estoy centrando. Bueno, es un consejo para personas que quieran abordar el tema, quizás tratarse de lo que dices en esa parte luminosa sea una opción de poder enfrentarse a este tipo de narraciones y hacerlo de una manera que sea, oye, pues lo más cómoda también para el autor. No cómodo entendido como creo que ha quedado claro, ¿no? No hace falta Sí, explicarlo. eso, que es importante eso, no pasarse tampoco, porque entonces no, estás ahí disfrazando la realidad, ¿no? Pero Sí. es un equilibrio, estás jugando ahí en el alambre.
Javier, hemos llegado al final de la charla. Yo siempre digo lo mismo, se pasa volando, parece que esto cuando uno se enfrenta a esto parece que se enfrenta a un mundo, pero se pasa muy, muy, muy rápido. Y simplemente, bueno, pues a las personas que nos están viendo, recordar que hemos hablado con Javier de Isusi, Premio Nacional del Cómic 2020, Premio Consejo del Ministerio de Cultura, en esta charla que está englobada en Viñetas y Fronteras, primeras jornadas sobre cómic y migración de Canarias, que vienen con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero yo creo que esta charla debería hacerla tú, Javier, de hacer una pequeña reflexión y con eso despedirnos. ¿Hago una pequeña reflexión? ¿De qué? Uh -huh. Es que ya no sé qué más decir. Del, de todo lo que hemos hablado. Bueno, yo me imagino que hemos hablado de que el cómic es interesante como herramienta narrativa, pero yo creo que es más interesante todavía para intentar concienciar a las personas de determinadas realidades que si no se viven en un plano cercano son complicadas de entender. Y yo, perdona, de verdad que recurra a un tema personal. Yo sé que esto no tiene nada que ver con determinados dramas que contamos en otras realidades, pero mi pareja es de Italia, ha llegado desde Italia recientemente a Tenerife, y es cierto que a veces se encuentra con situaciones pintorescas que le ocurren precisamente por ser de otro país. Ya no me refiero a diferencias culturales, sino a otro tipo de experiencias que son un poco más desagradables. No quiero imaginarme y ella sabe hablar muy bien el castellano, pero no me quiero imaginar con las personas que no dominan el idioma, que vienen de una cultura completamente diferente, que vienen de países donde el estilo de vida es distinto, y quizá el cómic, estas herramientas nos ayudan a verlo en primera persona y a empatizar. Sí, mira, esto que estabas comentando, voy a hacer dos reflexiones así rapiditas. Una es que esto es que estabas comentando que le ocurre a tu chica, ¿no? También es especialmente doloroso con la gente latinoamericana que hablan el mismo idioma, que hablan el idioma que se les impuso o que se impuso hace siglos, ¿no? Y vienen aquí y a veces se encuentran con situaciones desagradables de desprecio, ¿no? Y es muy insultante eso, ¿no? Y a mí me resulta muy doloroso. Y luego otra cosa que quería comentar, que viene en la Divina Comedia de Oscar Wilde, hay una frase que dice Oscar Wilde, que es suya realmente, que dice: ¿acaso no vivimos más a veces con un solo libro que en 20 años de penosa existencia, ¿no? Los libros, las ficciones, las historias, nos ayudan muchas veces a comprender la realidad y nos ayudan a vivir, aunque sea de una manera prestada, con las vidas de otros, de las ficciones de otros, pero durante ese rato nos convertimos en ellos, nos metemos en su piel, y entonces esa es un poco la grandeza de estas obras, de estas obras, quiero decir, de las obras, de la literatura, del cine, y en este caso del cómic, ¿no? Es una de las razones por las que hago cómics, para poder vivir otras historias, otras vidas, a través de las historias que yo hago, ¿no? También por eso leo, ¿no? Sí. Y bueno, y esa es un poco la intención también, para que otros puedan vivir durante un ratito otra vida, ¿no? En un lugar muy seguro, vas a poder, leyendo el cómic de Transparentes, vas a poder vivir un poquito la realidad de un exiliado, estando tú en un lugar seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, esa es un poco también la magia de las ficciones y de las historias. Y de la lectura, ¿no? Al fin y al cabo. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido, la verdad, que un rato fantástico, y espero que podamos volver a coincidir y que la próxima sea en persona, que sería lo ideal. Presencial. Sí. Un saludo, amigo. Bueno, pues un saludo para todos ahí y todas.